Hay muchísimos canales que actualmente están creciendo con YouTube Shorts, pero una de las mayores razones por las cuales no se sienten tan motivados tal vez es de que no pueden monetizar. Que si bien actualmente hay una forma de hacerlo, que es con un bono de bonificación que le dan a algunos creadores, esto no está específicamente disponible para todos, al menos hasta el 2023. Vamos a hablar de ello. Hola, ¿qué tal? Yo soy Harry y creo contenido para creadores de contenido. Hace poco YouTube dio a conocer un cambio que va a implementar hasta el año 2023, que es prácticamente dentro de unos 3 meses, en el cual se van a poder empezar a monetizar los YouTube Shorts. Y es que ponte a pensarlo, TikTok ya puede monetizar, Reels está implementando esto y Facebook también. Y sí, también lo hizo Kawaii, pero ¿quién se acuerda de Kawaii? Ahora, actualmente para monetizar en YouTube o tener acceso al programa de monetización de YouTube con videos largos, requieres 1000 suscriptores y 4000 horas de reproducción. Lo que van a hacer para que puedas monetizar los YouTube Shorts es contar con el siguiente requisito: 1000 suscriptores y un total de 10 millones de visitas en los últimos 90 días. Puede que suene un poco descabellado, pero toma en cuenta que al enterarte de esto es probable que ahora YouTube le vaya a dar más alcance a los Shorts. Y si todavía no haces Shorts, creo que estás despreciando una gran oportunidad para tener más alcance. Ahora, toma en cuenta que muchos de estos canales que están monetizando con las 4000 horas de reproducción, con los 1000 suscriptores, llegan a tener esa cantidad de horas de reproducción porque es contenido que la gente llega a buscar o que llega a necesitar. Así que probablemente se vaya a implementar alguna forma de enlazar el buscador de YouTube con los YouTube Shorts y que ya no sean tanto enfocados a la parte de aleatoria, que aparecen los videos de forma aleatoria, sino más enfocados en la parte de búsquedas, como lo está haciendo últimamente TikTok, que mucha gente está utilizando el buscador de TikTok en lugar del de Google. También van a implementar otras cosas como el super gracias, el super chat y los miembros del canal para las personas que hacen shorts, así que estén atentos. Y van a empezar a conectar marcas con los YouTube Shorts, así que te digo, empieza a hacer shorts y sobre todo contenido de valor para que te puedan conectar con marcas, porque YouTube tiene una cosa llamada YouTube Brand Connect, que te puede conectar con otras marcas para que se pongan en contacto contigo. Así que, no sé tú, yo empezaría a crear shorts. Ahora, una pregunta: si tú ya actualmente monetizas tus videos largos de YouTube, ¿todos sus YouTube Shorts van a monetizar de forma automática? Pues no, tienes que llenar un formato primero para que te puedan habilitar esta monetización, pero tú espérate hasta 2023 porque todavía no se puede. Y también está esto de YouTube Creator Music, donde van a poder utilizar música con copyright dentro de esos videos, pero para eso ya les traeré un video más adelante porque de momento solo va a estar implementado en Estados Unidos, así que cuando ya esté implementado en Latinoamérica, pues ya les estaré hablando un poquito más al respecto. Pero sin duda, para crecer en Twitch y en cualquier otra plataforma, necesitas saber cómo ir creando una comunidad. Vamos a hablar de ello.